Detrás de los muros agrietados de la región metropolitana, el silencio esconde una verdad incómoda. Durante décadas, el Hospital Psiquiátrico de Franklin no fue un refugio de sanación, sino un laboratorio del olvido. Lejos de la mirada pública, entre pasillos helados y gritos ahogados por la indiferencia, cientos de almas fueron despojados de su dignidad. Terapias inhumanas, negligencia absoluta y pasados borrados por el horror. Mientras Santiago crecía hacia la modernidad, este rincón de la capital se hundía en su propia y oscura pesadilla. Hoy abrimos las puertas de un archivo maldito. Esta es la historia que intentaron enterrar. Bienvenidos entonces a los horrores de Franklin. Patrimonio oculto. Ex Hospital Psiquiátrico Fernández Videla. Nuestro viaje comienza en las raíces mismas de la salud mental. En Chile, en 1852, bajo el principio humanitario de no abandonar a los desamparados en la calle, se fundó la primera casa Orates en el barrio de Recoleta. El objetivo inicial era noble, un lugar de acogida y dignidad, pero la historia de la psiquiatría siempre ha cambiado por el filo de la experimentación. En su afán por devolver la cordura, se cruzaron líneas que atentaron contra los derechos humanos más básicos. Estos recintos se transformaron en verdaderos infiernos, trampas de las que muchos pacientes jamás lograron salir. Uno de estos lugares era el ex Hospital Psiquiátrico de Franklin, un edificio que resguarda una historia sobrecogedora y que hoy colinda directamente con el mundo de lo paranormal. Hola, estamos aquí para testimoniar una experiencia, un lugar marcado por una negra historia. Fue un descubrimiento que hicimos de a poco durante 4 años, en lo que primero, fue un lugar de airsoft, un lugar donde la gente simulaba juegos de guerra. Sin embargo, antes de que Germán llegase aquí, lo vamos a presentar pronto, este lugar libró otra guerra, la guerra de la historia de la salud en Chile. Vengan. De hecho, de a poco les vamos a ir contando la historia de este lugar, pero también lo que fue esta experiencia, este Ghost Tour Lab que duró 4 años, que partió desde el escepticismo total de la gente hasta legitimarse como un hito urbano. Tanto así que ahora incluso en Google Maps o en otras aplicaciones figura como el Sanatorio Franklin. Curiosamente, construimos de la nada una verdad, rescatamos una verdad, formamos una verdad llamada Sanatorio Franklin. Germán, ¿cómo estáis, papá? ¿Cómo está, amigo? Bien. Bueno, Germán, cuéntanos un poquito a la gente. Yo hace 4 años llego a ti y te propongo una idea. Yo llegué a este edificio hace 5 años, 4 años contigo, y especialmente para jugar Airsoft. Nosotros, ¿cómo se llama? Un juego de simulación militar. Sí. ¿Cachai? Y de repente me llegó una llamada de don César Parra, mencionándome que estaban pasando cosas raras en este edificio porque uno de mis clientes que jugaba Airsoft conocía a una persona que era César. Efectivamente. Y obviamente a esta persona le pasaban cosas en el edificio. Yo personalmente hace 4 años era súper escéptico. Y César me llamó. Y lo más divertido, si es que hay algo de divertido en este lugar, fue el proceso de descubrimiento. Desde arquitectos que nos dijeron que efectivamente el corazón del edificio era un edificio distinto al resto, hasta las lecturas de los mediums que vinieron en un comienzo y que han seguido viniendo. Este lugar tiene muchos misterios. Los vamos a recorrer junto a ustedes, chicos. Vengan. La lobotomía, una incisión quirúrgica en lo más profundo del cerebro. Se creía que cortando los haces nerviosos se reducían los síntomas de la locura. El precio a pagar era devastador: sacrificar para siempre la identidad, la personalidad y el intelecto del paciente. De hecho, Adelante, chicos. esto es lo que la gente sentía al ingresar. Exacto. Era otro universo, era otro mundo, era otra realidad. Bueno, de hecho, han habido muchas modificaciones del espacio durante estos 4 años.
pero el lugar te sigue impresionando. Y esto que tú ves acá, cuando todavía no existía la entrada de Franklin 741, es la puerta original del sanatorio. Ahora bien, aquí también hubo una revelación. Obviamente que los muchachos más hábiles nunca iban a intentar fugarse por la puerta. Pero iba a faltar el que quizás en la noche iba a intentarlo, etc. Pero se iba a topar con un guardia acá, un par de guardias, que le iban a dar una golpiza de aquella. Y de hecho la primera detención en este último año ha sido el tema de hacer entrar a la gente aquí. Que la gente entre sin tomarse las manos para que sea una experiencia individual. No se van a entrar de a dos. Y muchos testimonian una presión muy fuerte. Entonces, mira, no basta ser no es necesario, ser un historiador para darte cuenta que lo más probable es que, claro, atajaban a los muchachos en la salida y los traían aquí y los reducían al golpe. ¿Qué estáis haciendo? Te estáis tratando de arrancar. Es como, no sé, básicamente, perdóname que vuelva a la metáfora nazi, pero es como querer escaparte de Auschwitz, pero por la puerta de entrada. La camisa de fuerza, el símbolo definitivo del control físico, una prenda diseñada para anular por completo los brazos, reduciendo a reos, rebeldes y desahuciados a la más absoluta inmovilidad. Es importante destacar que dentro de la historia de la psiquiatría existe un tema de vulneración de hechos, de derechos humanos muy potente. Estáis dando en el clavo, Pancho, porque mira, no hay tour que yo haga, y eso Germán lo sabe perfectamente, que no tenga un subtexto. La gente viene por el tema del morbo del fantasma, pero generalmente acá el subtexto era la ausencia absoluta de derechos del paciente que hubo hasta los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este esquema, las enfermedades sociales, dígase el alcoholismo, la tuberculosis, eran muy mal vistas. Las enfermedades mentales también. ¿Por qué? Porque se pensaba que el alcoholismo, las adicciones, de algún modo eran producto de una mala vida. ¿Okay? Entonces estaba prohibido para la aristocracia enfermarse mentalmente. Generalmente eran escondidos en su familia. Los gays eran escondidos en su familia. Pero también había una doble moral, y nos dimos cuenta de eso acá. Sí. Que los médicos, a su vez todos, eran adictos, por ejemplo, a la morfina, a la cocaína o a la heroína, cosas que eran a libre disposición y que eran estimados insumos médicos en aquella época. Las salas de aislamiento, cuartos vacíos, fríos y oscuros, el destino final para aquellos internos que caían en la desesperación. Atados con camisa de fuerza, eran arrojados a la más profunda soledad, abandonados a su suerte hasta que el agotamiento o el quiebre mental los hiciera calmarse. Obviamente que está impactado el número 5 por los numerosos balinazos del Airsoft. Pero, ojo, es la única sala que tiene la denominación original de los tiempos del sanatorio. En realidad era una sala común un poquito más pequeña, pero este era el encierro en sí. En el fondo, a ver, esto saltó, fue de los match, como los llamábamos nosotros. Esto saltó cuando todos los medios que vinieron a este lugar coincidieron en que acá encerraban chicos. De hecho, me acuerdo que Constanza se refirió incluso al tema de los arañazos, de los cabezazos que se daban de desesperación. Posteriormente vino otra muy buena medium, que fue Claudia, que recuerdo que nos dio el dato que los metían desnudos. Exacto, que tenía doble puerta. Y que tenía doble puerta para evitar, obviamente, que los chicos se suicidaran. O sea, cuando alguien ya se daba cuenta de que llevaba 3, 4 horas metido ahí, ellos podían optar por suicidarse. Seguramente ocurrió una vez. Y de ahí se dio instrucciones para que simplemente los metieran desnudos. Ahora bien, esto te habla mucho también de los comienzos de la psiquiatría en Chile. O sea, estamos hablando de muchachos que eran gays, que eran adictos, que quizás tenían algunas formas de esquizofrenia, qué sé yo, pero terminaban brutalmente encerrados ahí. Entonces, acá, Pancho, lo que tenía
Es una burocracia de la muerte. El electroshock. Corriente eléctrica directo al cerebro para inducir convulsiones. Bajo los voltajes y tiempos de exposición del pasado, el resultado era brutal. Amnesia total, confusión severa y la pérdida absoluta de la conciencia. Si hay una sala mítica aquí, hay una sala que, no sé, yo bauticé como la sala de los pilares, que quedó así hasta el día de hoy, que era la sala común más grande. De hecho, me encantaba cuando venían arquitectos o gente vinculada al mundo sanitario y que decían, sí, pues esto es arquitectura sanitaria, esto no es una bodega. Y es una sala que se hizo legendaria, vamos. A ver, esto era literalmente una invitación. ¿Por qué? Era como que toda la fuerza, toda la potencia de esta sala hubiese estado congelada durante más de 50 años. O sea, Sanitas utilizó esta sala como bodega desde los años 40 hasta el 98. Pero estaba tan claro, tan claramente escrito en sus muros, que esta había sido una sala común, que había habido sufrimiento aquí. No sé, Pancho, si logras captar las columnas. Y la evidencia principal era ese mesón, que cruzaba toda la sala de extremo a extremo. ¿Y por qué las columnas son sanitarias? Mira, me refiero a que situadas en la bodega vas a optimizar el espacio, no vas a poner tantas columnas. Y lo segundo, ¿qué objetivo tiene perder espacio colocando un mesón? Las camas habían estado en este lado, ordenadas hacia el fondo, y desde ese mesón se distribuían los medicamentos y los alimentos a cada uno de los pacientes de este lado. A ver, esto para nosotros fue una revelación, ¿ok? ¿En qué sentido? Cuando empezamos este proyecto hace 4 años, mucha gente nos troleaba, nos decía, no, ustedes están tratando de hacer pasar un lugar por otra cosa. No, aquí nunca hubo un sanatorio, no he registrado ningún sanatorio. Pero esto no existe en ningún otro lugar que no sea un punto sanitario. Esto es una rampla donde subieron camillas o al menos sillas de ruedas en algún momento. Esto es lo que te revela con más fuerza, junto con la sala de los pilares y lo que hay ahí arriba, que esto fue un espacio sanitario alguna vez. Subamos. La hidroterapia. Lo que nació como método curativo a base de agua, aquí se convirtió en castigo. Para aplacar a los pacientes considerados histéricos, se les sometía a duchas implacables de agua helada, de la cabeza a los pies, que buscaba obligar su voluntad a la fuerza. En fechas especiales, solsticios, San Juan, Halloween, etc., siempre surgían personajes nuevos. Y una voz, claro, una vez salió en las psicofonías un nombre, Eduardo Lave. Y claro, pues, Eduardo Lave había sido un químico bastante prestigioso, joven, de 30 años, llega a trabajar acá en Sanitas en los años 60. Ahora bien, eso es lo que me gusta de este segundo piso. Acá más que abajo se nota el tema de cómo se entrecruzan las distintas épocas. Esto no es un relato lineal. Aparecían personajes del sanatorio, pero también aparecían personajes del laboratorio. Ahora bien, tuvimos la suerte de poder encontrar la lápida de Lave en el cementerio, y curiosamente tenía el símbolo químico, ¿ok? Era como de la tabla periódica, la tabla de elementos, eso. Pero este tipo tenía un lado oscuro. A ver, esta era como la bodega del pesaje de los químicos que se utilizaban para elaborar los medicamentos. Y este tipo traía acá a las chicas, a las auxiliares, etcétera, a las chicas del aseo, qué sé yo, y las violaba.
Eran otros tiempos, década del 60. Obviamente que una chica prefería dejarse violar en vez de perder su pega. Eran años de silencio. Y eso transformó a la Baya en un candidato muy fuerte, o sea, un tipo que es capaz de volver después de la muerte quizás al lugar donde, entre comillas, desde su óptica mejor lo pasó. Tenía sentido. Además que ha surgido también la tesis de los hijos ilegítimos que la Bea habría tenido con las chicas de acá. Bebés que habían terminado en el incinerador de este lugar. A ver, acá también se da algo maravilloso, y era que cualquier persona que tuviese conocimientos de medicina o de arquitectura distinguía de inmediato arquitectura sanitaria de comienzo del siglo XX. A ver, fíjate la forma en que están entrelazados los maderos, etcétera, los tragaluces. Era como imaginar, porque esto es una mezcla entre morgue y pabellón quirúrgico, es fácil imaginarse la corrida de camillas por este lado y por enfrente. ¿Qué sabemos de esta sala? El dato origen con el que partimos trabajando. Fíjate que ahí falta una muesca en la madera, falta un pedacito en la madera. Surgió tan al comienzo esto, a las 3 de la mañana en punto, según la primera lectura que los mediums hicieron de esta locación, era que Rita venía por esa puerta, cruzaba por entre medio del público, estuviésemos o no estuviésemos nosotros, y se colgaba aquí. La única enfermera que había sentido remordimientos alguna vez de haber estado en el sanatorio de Franklin. Y para nosotros fue precioso encontrar que faltaba una muesca en la madera, y porque eso probaba el hecho de que al menos una soga había hecho contacto con ese madero que tú estás viendo ahí. A ver, Sanitas, para que la gente lo entienda, era un sanatorio muy conservador, gente de derecha, del partido conservador, Cruzcoque, etc. Pero no eran tontos. Ellos sabían perfectamente que en el gobierno de la Unidad Popular se estaba desarrollando un proyecto piloto de aborto libre, informado, gratuito, higiénico, en la maternidad del Hospital Barros Luco. Y Sanitas empieza a desarrollar drogas que induzcan el aborto. Hay que imaginarse este lugar como una superposición de capas, de épocas, de años, etc. De dimensiones, si queréis también, con personajes distintos en momentos históricos distintos. ¿Te acuerdas la anécdota cuando vinieron los arquitectos a evaluar la posibilidad de un mall por primera vez? Exacto. Y ellos fueron los que dieron luces sobre la diferencia de esta estructura con esta estructura de acá. Mira, los dueños actuales de este edificio se lo compraron directamente a Sanitas en el 98. Han traído siempre arquitectos para poder generar moles o tratar de hacer algún proyecto un proyecto distinto en este edificio, porque ya lleva más de 21 años abandonado y siempre tratan de hacer algo para producir dinero. Y uno de tantos arquitectos que vino para acá a ver el edificio se dio cuenta de ese pequeño detalle, que el edificio que tenemos acá es completamente distinto al que tenemos frente. A ver, pon a cualquier persona, por muy normal que sea, en un cargo de poder. La gente de Auschwitz celebraban cumpleaños, tocaban el acordeón, etcétera, celebraban el Día de la Santa Alemania, qué sé yo. Pero la burocracia de la muerte que se armó en Auschwitz te distanciaba de la víctima. Y acá pasó lo mismo. Dale poder a un auxiliar para encerrar a alguien y lo vaya a convertir en un asesino. Y eso pasó aquí. Eso es lo que quisimos siempre testimoniar en estos 4 años acá. Solamente te traigo acá, Francisco, para que tomes las dimensiones de este edificio. Mira el galpón. Ahí se observan toda su magnitud, güey. El edificio 2 de Sanitas. Esto ya es laboratorio.
sin relación alguna, como te decía, con el edificio original. Podemos especular solamente lo que había aquí, quizás un pequeño parque para que estos chicos pasearan, qué sé yo, construcciones que quizás fueron derrumbadas, no lo sabemos. Esto básicamente era en la época del laboratorio, era la zona del procesamiento de los animales. Los animales, como te decía, acá se usaban para dos cosas. Una, para el tema de la experimentación. Cerdo, bovino, etc. Y también eran materia prima. Sanitas empezó su carrera elaborando productos como el Oparsan, que era hecho en base a sangre animal, un suplemento alimenticio hecho en base a sangre animal. Y la insulina se extraía directamente del páncreas de los bovinos, yo siempre lo señalo. Entonces ahí puedes imaginarte la cantidad de faenamiento de animales que había aquí con materias primas. Obviamente que también había una herbolaria, pero lo más llamativo es imaginarse un cerro de páncreas seguramente. O sea, imagínate el olor que tenía que convivir. Quedan, fíjate, 2 establos de la primera etapa. Siempre buscamos evidencia que nos ratificara la existencia de un sanatorio. Entonces, claro, yo te puedo mostrar la rampla, esto habla por sí sola, pero sin duda alguna el documento más preciado que tenemos es el acta de los estatutos de Santa, los originales de 1923, donde en el punto número 6 dejan en claro que el rubro al que se van a dedicar es sanatorio, administración de sanatorio, elaboración de químicos y una serie de otros, incluso elaboración de envases relacionados con la sociedad, que dejan en claro que esto era un sanatorio. Así concluimos nuestro recorrido por el abandonado Sanatorio Fernández Videla, un lugar sumido a las sombras, impregnado de vivencias que la historia oficial prefirió obviar. Quizás este sea el último registro audiovisual que logre capturar la esencia de este edificio. El tiempo corre. Muy pronto la modernidad se apoderará de estas estructuras, borrando sus huellas para siempre. El Hospital de Franklin dejará de existir, pasando a ser solo un eco olvidado en la oscura historia de la psiquiatría chilena.